Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Razón de Estado presenta hoy un programa especial para todo el continente americano sobre los procesos electorales, la salud de la democracia y el caso guatemalteco. Del Río Bravo a la Tierra del Fuego, América Latina sufre un peligroso deterioro político, un debilitamiento institucional alarmante y una degradación democrática preocupante. La buena noticia es que, excepto en 3 países, todavía tenemos elecciones razonablemente libres, aunque hay mucho espacio para mejorar, especialmente en la oferta de candidatos. En su último informe, Latinobarómetro revela que solo el 48% de los habitantes de la región cree en la democracia y el 55% desaprueba la gestión de sus respectivos gobiernos, a pesar de que desde 2018, más del 80% de las elecciones nacionales resultan en una victoria para la oposición. La crisis de la democracia es, en esencia, una crisis de los partidos políticos. Solo el 21% de los latinoamericanos confía en que estos funcionan correctamente, aunque un 44% reconoce que la democracia no puede existir sin ellos. La incapacidad para resolver los problemas, la corrupción y un alarmante aumento de autoritarismo son el común denominador en la región y su mayor amenaza. Hoy es noticia Guatemala. Con 18 millones de habitantes que viven con índices sociales que están entre los más bajos del continente, atraviesa un turbulento proceso electoral y su democracia está en peligro. Pasaron a la segunda vuelta de un proceso electoral cuestionado y accidentado. Sandra Torres, quien está en su 4º intento por llegar a la presidencia, y Bernardo Arévalo, un intelectual socialdemócrata que va de candidato presidencial por primera vez. La segunda vuelta electoral se realiza en medio de acciones legales y de intimidación al partido de Arévalo y a las autoridades electorales. Ambos están resistiendo la presión. América Latina debe poner los ojos en la gran nación guatemalteca que hoy lucha por la sobrevivencia de su democracia. Para iniciar, les presentamos las palabras de apertura del Dr. Dionisio Gutiérrez, presidente de Fundación Libertad y Desarrollo. En medio del conflicto armado entre bombas, secuestro y asesinatos hace 44 años, decidí convertirme en un militante de la democracia liberal y republicana, pues llegué a la conclusión de que para sacar adelante cualquier proyecto de vida, había que diseñar y construir primero Estado, instituciones que se respetan, división de poderes, leyes que se cumplen y que son iguales para todos. Desde muy joven aprendí que la política y la economía son 2 caras de la misma moneda. Para que una funcione, la otra también debe funcionar. Solo así se pueden enfrentar los desafíos del desarrollo social, la estabilidad política y el crecimiento económico. Mi participación cívica es y ha sido siempre a título personal, en la más absoluta soledad, como son esos andares para quienes dan el paso al frente. Perdí gente cercana y querida durante el conflicto armado, pero a los 25 años viví con ilusión la llegada de la democracia con la Constituyente del 84. Vaya si no extrañamos hoy en la política a los protagonistas de aquellos días. Como presidente de la Cámara de la Libre Empresa, en las elecciones de 1990, hicimos por primera vez en Guatemala encuestas de opinión pública para identificar las preferencias electorales de los ciudadanos antes de la votación. El objetivo fue vertebrar aquel proceso electoral y darle visibilidad, certeza y confianza para evitar sorpresas o gente que se pasara de lista. Estábamos aprendiendo a tener elecciones libres, pues veníamos de una era pasada en la que los votos se contaban en cuarteles militares y los gobiernos se imponían por la fuerza. Eran otros tiempos, o al menos eso esperamos.
Decidimos en aquel lejano 1990 hacer encuestas y contratamos no a una, sino a 2 empresas de investigación y a una firma de auditores para garantizar la transparencia en los resultados. Y así fue. Con el paso del tiempo, el valor estratégico de las encuestas políticas se confirmó y estas son hoy una tradición necesaria y bienvenida. Obviamente la condición es que se hagan con rigor profesional y honradez, como lo volvimos a hacer en 2019. Los políticos que descalifican las encuestas serias e insultan a quienes las hacen son siempre candidatos perdedores, regularmente corruptos, indignos exponentes de la clase política tradicional que tiene al Estado en la bancarrota moral. Para quienes se preguntan hoy, ¿por qué en 2023 vamos a presentar 2 encuestas políticas en la segunda vuelta electoral? La respuesta es que la democracia en Guatemala está en peligro. Las elecciones de 2023 llegaron con las sombras, las trampas y los golpes de las épocas políticas más oscuras de nuestro país. Esto tiene explicación. En los últimos 15 años hemos sufrido un retroceso institucional y democrático alarmante. Por unas y por otras, lo que avanza en Guatemala es la consolidación de un Estado al servicio de la corrupción y el narcotráfico. Y hoy, ese Estado pretende perpetuarse en el poder, violando la ley, burlándose del ciudadano, practicando justicia selectiva, coartando libertades civiles, atropellando a las autoridades electorales. Lo que no esperaba el pacto de la corrupción es la respuesta de la sociedad, ciudadanos, grupos sociales, tanques de pensamiento, autoridades indígenas, empresarios, iglesias, grupos de jóvenes y comunidad internacional dieron un paso al frente para rechazar la ilegal y cobarde agresión a nuestra débil democracia. El Tribunal Supremo Electoral y la Corte Constitucional también respondieron de forma legal, oportuna y honorable, como la nación lo esperaba. Hacía tiempo que necesitábamos escuchar su voz y su palabra. Las democracias hoy en día no mueren por un golpe de Estado militar o una revolución, sino por muerte lenta, provocada por la captura y la asfixia a las instituciones esenciales que les dan vida. Guatemala está en medio de esa batalla, la debemos ganar, pero para lograrlo deben prevalecer el honor, la ley y la decencia para evitar que lo más cerca que estemos de la justicia sea la vergüenza, como tantas veces nos ha sucedido. Ser ciudadano y estar es lo que rescata y define el rumbo certero de la historia. Exigir que las autoridades cumplan, respeten y se comporten es nuestro deber. Por eso el paso al frente debe ser firme, valiente, determinante, para hacer que se cumpla la ley, para defender la libertad de elegir, para salvar la democracia. Guatemala necesita refundar la política. 8 de los 10 grupos que la han gobernado desde la apertura democrática solo dejaron corrupción, subdesarrollo y pobreza. Y provocaron que la política criminal y el Estado delincuente sean los grandes protagonistas en la vida de nuestra sociedad. Semejante despropósito está quebrando los consensos fundacionales de nuestro sistema constitucional. Semejante extravío nos condena al subdesarrollo político, nos expone a la barbarie, compromete nuestro presente, amenaza nuestro futuro. Si la historia nos enseña que el camino al desarrollo y a la prosperidad de las naciones es la democracia liberal y republicana, la que respeta la ley, la división de poderes, la propiedad privada, el mercado y los valores que dignifican al ser humano, ya no podemos, ya no debemos esperar más. El futuro, la nación que queremos ser, solo encontrará el camino y la luz en la fuerza del ciudadano libre, en el compromiso del ciudadano que es parte de una sociedad que comprende que un Estado democrático y de leyes que se respetan es una obra cultural que se alcanza a través de la educación, el tiempo y una larga práctica de instituciones políticas garantes de la justicia, el Estado de Derecho y la libertad. Este
es el gran desafío de nuestro tiempo. Esta es la enorme responsabilidad histórica por la que los ciudadanos de hoy tendremos que rendir cuentas. Para quienes llevamos 44 años o más enfrentando esta batalla, este duelo es ya un proyecto de vida. Mi nombre es Dionisio Gutiérrez y soy el presidente de Fundación Libertad y Desarrollo. La historia nos enseña que la justicia tardía o la justicia selectiva es tan lejos de ser la justicia de un Estado de Derecho. El siglo XXI está dando sorpresas desagradables sobre la impartición de justicia en todas las geografías del planeta. América Latina está presentando casos preocupantes. Guatemala, el primer país centroamericano, está en medio de una segunda ronda de elecciones presidenciales, pero en lugar de los candidatos, los protagonistas son algunos funcionarios del sistema de justicia. Para conversar sobre el uso de la justicia para manipular procesos electorales o peor aún para cambiar el rumbo de los resultados, tengo el privilegio de presentarles a don Luis Fernández Molina, jurista ejemplar, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, profesor universitario y escritor. Licenciado Fernández, bienvenido a Razón de Estado. Guatemala vive unas elecciones llenas de cuestionamientos desde su inicio por la exclusión de candidaturas y una judicialización excesiva. ¿Qué hay detrás de esa forma tan cuestionable de usar los tribunales de justicia? El interés que priva y domina la cooptación de los tribunales de justicia es sencillamente mantenerse en el poder y, dos, que no haya consecuencias posteriores, léase investigaciones, expedientes sobre las actuaciones que han tenido en años recientes quienes han detentado dicho poder. Cuando habla usted de mantenerse en el poder, obviamente podríamos inferir que la candidata oficial en esta segunda vuelta electoral es Sandra Torres, la candidata de la UNE, que es una de las cofundadoras del Pacto de la Corrupción, como la han llamado en Guatemala desde hace 15 años, y que en todo caso, dado que el candidato que no se esperaba que pasara a segunda vuelta fue Bernardo Arévalo, pues todas estas fuerzas se están intentando sumar alrededor de la candidata de la UNE, Sandra Torres. ¿Es esto así o lo ve de otra manera? Yo lo veo de esa manera. Es claro la sorpresa y el escozor que causó que un sorpresivo Bernardo Arévalo ocupara el segundo lugar, cuando toda la logística, toda la inteligencia se había armado para que quedara en segundo lugar el candidato oficial con etiqueta de oficial. Ahorita usted mencionó a Sandra Torres, pero ella es la que, dada la coyuntura negativa para ellos, tienen que abanderar como candidata oficial y atacar en todo a lo que es la propuesta y la persona de Bernardo Arévalo. Pero sí lo veo así. De hecho, todo desde el principio así se marcó, como fue el Tribunal Supremo Electoral no admitir la inscripción de muchos candidatos, posteriormente judicializar y eliminar de los listados de candidatos a varios de ellos. O sea, todo se ha armado demasiado evidente y más que evidente, demasiado burdo, y la población lo capta perfectamente. Sí. Es evidente que en el caso de la UNE, que es el partido político de Sandra Torres, el partido más antiguo de esa vieja política rancia, corrupta, narcotraficante, pistolera, que ha hecho de Guatemala pues un país y una democracia con verdaderas amenazas y peligros. Es un partido político que debería estar cancelado por todos los problemas que tuvo de financiamiento electoral ilícito, los problemas que tuvo la misma candidata también en una serie de casos judiciales que se le presentaron y que sospechosamente pues fueron, digamos, engavetados o cancelados. ¿No se percibe una doble moral, una justicia selectiva en la forma en que hoy están persiguiendo al partido político Semilla en comparación a cómo se ha tratado a la UNE, el partido de Torres? Yo no diría aplicación de justicia selectiva o preferente. Sencillamente no hay aplicación de justicia. O sea, muchos de los parámetros y muchos de los formatos que están en ley sencillamente se están
evitando, evadiendo, se están burlando de ellos. Es claro que el ataque, tanto en lo judicial, en lo institucional, como en lo publicitario, es evitar la candidatura y el triunfo de esta opción, que no es parte del acomodo que han venido teniendo los diferentes partidos que han venido gobernando, de los que platicamos al principio. Y por lo mismo, tanto, repito, en lo judicial, en lo institucional, como en lo publicitario, abundan esos señalamientos y esa propaganda negra en contra del partido, el Movimiento Semilla. Sí, claro, da más que pena vergüenza ver cómo está terminando de funcionar la política en este proceso electoral, al ver a una candidata como la señora Torres presumiendo de moral y de buenas costumbres cuando el mundo entero conoce su historia. Licenciado, la máxima corte del país, la Corte Constitucional, resolvió que se respeten los resultados de la elección de la primera vuelta y que pasen a segunda vuelta los candidatos que sacaron más votos. ¿Cuál fue el argumento legal central para esa resolución? ¿Pudo o debió hacer algo más la Corte Constitucional? Mire, en su momento, en esos días recientes, yo felicité públicamente, y lo reitero ahorita, a la Corte de Constitucionalidad por dicha resolución, porque la Corte de Constitucionalidad dice: la Constitución de la República, el artículo 268, tiene por función esencial, y subrayo la palabra esencial, la defensa del orden constitucional. O sea, bien que la CC conozca de amparos directos, bien que conozca de apelación de amparos, bien que conozca de inconstitucionalidades, pero esa no es su función esencial. Su función esencial es la defensa del orden constitucional. Y en ese contexto, una resolución un poco sorpresiva, porque de alguna manera marca un distanciamiento con aquellos con los que parecía estar antes alineados. Lo propio puedo decir del Tribunal Supremo Electoral, como que ya empiezan a marcar distancias porque ya es demasiado lo que piden, y quizá por el efecto triunfalismo del nuevo, el rey ha muerto, viva el rey, pero sí se nota que marca distancia en ese sentido. La resolución esa le cayó la boca a todos, fue un golpe de mesa fuerte que dio la CC y dijo: señores, hay elección el 20 de agosto con los candidatos que oficializó, y subrayo la palabra oficializó, el Tribunal Supremo. Con eso está dando el espaldarazo, el banderazo y el soporte para una segunda vuelta en ese sentido. Licenciado, con un sí o con un no, ¿deben los guatemaltecos estar satisfechos y orgullosos de su Corte Constitucional y de su Tribunal Supremo Electoral? Han mejorado. De cómo estaban, debo decir que han mejorado. Las naciones que alcanzan desarrollo y bienestar son las que respetan las leyes y las que tienen ciudadanos que saben cuáles son sus obligaciones y las que cumplen y saben cuáles son sus derechos y los defienden. Licenciado Fernández Molina, gracias por su tiempo. Guatemala aprecia su valor y su forma de defender la Constitución, la ley y la justicia. Les presentamos ahora a Dinora Aspurú para hablar sobre opinión pública y nivel de confianza en la democracia. La calidad democrática es un término complejo y subjetivo que necesita explicación. Lo que debe quedar claro a los ciudadanos del mundo es que de ese concepto de calidad democrática depende el nivel de desarrollo y el grado de bienestar que alcanzan los pueblos. La estadística es contundente. Si la democracia y sus instituciones funcionan bien, los países van no mejor, mucho mejor. Para conversar sobre este tema tengo el gusto de presentarles a Dinora Aspurú, doctora en ciencia política con estudios de posgrado, es profesora en universidades de gran prestigio en Estados Unidos, ha participado en procesos de diálogo, temas de opinión pública, procesos de paz, etcétera. Dinora, bienvenida a Razón de Estado. Según el informe del Latinobarómetro, hay una alarmante recesión democrática en América Latina en los últimos años y una disminución del apoyo ciudadano a la democracia.
En 2023, solo el 48% de la población latinoamericana apoya la democracia, lo que representa una disminución significativa de la caída desde el 63% que se registró en 2010. ¿Cuáles cree que son las principales razones detrás de ese declive en la confianza en la democracia en la región? Yo quisiera empezar diciendo que la percepción que la gente tiene de la democracia es solamente uno de los aspectos que hay que considerar en esta relación ciudadano-democracia que es tan importante, ¿no? Y el tema global dentro de el que hay que enmarcar esta percepción de la democracia es lo que le llamamos nosotros en ciencia política la cultura política ciudadana o cultura de la democracia, que además de la percepción acerca de lo que es un concepto difuso como usted qué piensa de la democracia, también implica confianza en las instituciones, el trust que le llamamos mucho en Estados Unidos, y también implica ciudadanos que estén integrados a los procesos políticos a través de no solo el voto, sino otro tipo de participación, también conocimiento del sistema político y también respeto y tolerancia hacia las ideas de otras. Entonces, si bien es importante enfocarse en cuál es la percepción ciudadana acerca de la democracia, creo que es más importante ver también el aspecto global de cómo los ciudadanos, cuánta cultura democrática tienen. Claro, se menciona que la crisis de la democracia está relacionada con la crisis de los partidos políticos. Solo el 21% de los latinoamericanos confía en ellos. ¿Qué factores explican la crisis de los partidos en el contexto que usted menciona de lo que debe ser realmente la cultura política de un país? Yo trabajo con el proyecto de opinión pública de América Latina, la POP, y en este hemos encontrado que sí, evidentemente los partidos han sido tradicionalmente, no solo ahora, sino desde hace muchos años, la institución política de la democracia representativa que menos confianza genera. Y el Congreso está mejor, generalmente los congresos en América Latina salen mejor evaluados y otras instituciones como el gobierno municipal son las que salen mejor evaluadas todavía. Pero evidentemente todo esto ha ido bajando en años recientes. Yo creo que la corrupción es uno de los principales temas que ha realmente impactado a la gente en cuanto a su percepción de la democracia, por un lado, y por otro lado, la falta de logros concretos de la democracia en cuanto a mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? Y esto se ha incrementado después de la pandemia, que realmente los indicadores económicos de toda América Latina cayeron. Mucha gente fue afectada, todavía se ve afectada, los gobiernos están teniendo muchos problemas para implementar programas, ¿verdad? O mejoras en la vida de la gente después de esto. Entonces esas serían las dos grandes cosas que pueden impactar, pero no es de extrañar que los partidos estén más abajo de las demás instituciones. Yo creo que eso es parte de su misma dinámica. Lo que creo que habría que ver es cuáles son las diferencias entre países, ¿no? Porque de lo que yo sé, por ejemplo, hay países como Perú y Guatemala donde solamente menos del 10% de la gente se identifica con un partido cuando se le pregunta y usted simpatiza con algún partido, mientras que en países como Uruguay o Costa Rica el porcentaje es mucho más alto, más allá del 50%. Ya. Hay estudios que reflejan que en países como México y Guatemala el apoyo por el autoritarismo aumentó significativamente. Entre 2020 y 2023 en México subió de 22 a 33%, en Guatemala del 14 al 23%, es decir, 1 de cada 3 mexicanos y 1 de cada 4 guatemaltecos lo aprobarían. ¿Qué piensa al respecto? Yo más prefiero una pregunta que nosotros hacemos que se dice hasta qué punto estaría usted de acuerdo con que el presidente cerrara el Congreso y trabajara sin el Congreso. Y en esta sí vemos un incremento, no tremendo, pero sí muy alto en varios países de la región. Y esto se debe un poco a la misma dinámica, ¿no? Que la democracia representativa en sí no está respondiendo a las expectativas de mucha gente. Y ven como que el autoritarismo o el presidente por sí mismo puede hacer cosas sin la interrupción supuestamente del Congreso, mientras que en una democracia representativa es básico que exista oposición, ¿no? Claro, y hay muchos diputados en muchos de los congresos latinoamericanos que no se ayudan, ¿verdad? Se ganan todos los gritos y desprecios de los ciudadanos. Costa Rica es un caso interesante. El apoyo por la democracia cayó 11 puntos porcentuales respecto a 2020. Costa Rica y Uruguay han sido los países con mejor calidad democrática en la región. ¿Qué le está pasando incluso a esos países que han sido referentes? Por lo menos en los datos que nosotros tenemos en la POP, Costa Rica y Uruguay siguen estando hasta arriba en comparación con el resto de países en lo referente al apoyo a la democracia.
yo creo que mucho tiene que ver precisamente con la educación o la falta de educación democrática en muchos países de América Latina. Y la convicción democrática no es algo natural, es algo que realmente Claro, hay que esforzarse por hacerlo. sí. Entonces, no sé, yo dudaría, tendría que ver otros datos para ver si para realmente aseverar que en Costa Rica la cultura política está decayendo. Sí, Eh, quienes la conocemos más de cerca entenderíamos por qué. Sin embargo, es un tema que está siendo cada vez más relevante en América Latina y bueno, como digo, se entiende por qué. Dinora, usted trabaja actualmente en un libro que explica el aumento del apoyo al populismo en América Latina. Brevemente, que estamos con segundos, Ujú. ¿por qué ese libro? Sí, bueno, el libro se llama en inglés, pero se llama Explicando el apoyo al populismo en América Latina, pero viene desde Chávez, de por qué la gente apoyó a Hugo Chávez hasta Bolsonaro y Bukele en El Salvador. La gente apoya a los populistas porque, por un lado, tienen una cultura política autoritaria y creen que un hombre solo pues, no puede hacer las cosas más que personas en conjunto en una democracia representativa. Es difícil de explicar en unos segundos todo lo que he encontrado, pero Claro, sí he encontrado que mucha gente que apoya a los populistas tiene una percepción de que ellos no son corruptos, claro. lo cual no es cierto, tanto ya sea de izquierda o de derecha. Entonces eso claramente los ayuda. Creo que tienen una forma muy hábil de manejar los medios de Ya. comunicación. Pues esperamos, Ujú. esperamos ese libro con entusiasmo. Si América Latina Claro que sí. aspira a alcanzar los grados de desarrollo y bienestar que tienen América del Norte, Europa y los países asiáticos occidentales, tendremos que ser más exigentes con la calidad de nuestras democracias y todo lo que eso Exactamente. significa. Doctora Aspurum, gracias por su tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.